Bien, ya, se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. Ya, ok. Bueno, miren, la primera clase es relacionado con el laboratorio y trastornos de los glóbulos rojos. La segunda clase tiene que ver con las anemias hemolíticas de tipo autoinmune. Eso lo vamos a hacer en otro momento. Solamente vamos a avanzar con esta parte, ¿no? El laboratorio en los trastornos de los glóbulos rojos. Para ello es importante dominar algunos conceptos básicos. Eh, Recordar que desde las primeras semanas de formación del embrión, la estructura llamada saco vitelino ya empieza a participar en la formación de células similares al glóbulo rojo que tienen que ver con la eh, transporte de oxígeno, ¿ya? Más o menos al tercer mes de gestación ya prácticamente esta acción del saco vitelino ha desaparecido y en su lugar comienza a aparecer el hígado como un órgano que contiene las colonias formadoras del glóbulo rojo, ¿no? Y conjuntamente con el vaso son los órganos encargados de formar los elementos de la serie roja. Alrededor de la quinta semana de gestación, los huesos también comienzan a participar en este proceso, además del vaso y el hígado, ¿no? De tal manera que progresivamente el vaso y el hígado comienzan a declinar en esta función para finalmente en el momento del alumbramiento solamente el sistema óseo está encargado de la formación de los glóbulos rojos a partir de colonias o unidades formadoras de eritrocitos, ¿no? Eh, es importante también recordar que este proceso de la médula ósea como encargada de contener a los núcleos o las unidades formadoras de colonias eritrocíticas, comienza también a declinar en su acción conforme pasan los años, quedando solamente el esternón y las vértebras eh, con el pasar de los años en esta función. También es importante recordar que eh, las colonias contenidas en médula ósea fundamentalmente está constituida por células pluripotenciales, es decir, células que pueden diferenciarse en cualquiera de las series o las estirpes celulares que contiene a la sangre periférica en el adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede surgir este proceso que a partir de una célula pluripotencial se diferencien cada una de las series, roja, blanca o eritrocítica, y aún así sus estirpes en la serie blanca? Esto se debe a que en la médula ósea existe un microambiente constituido por una serie de sustancias biológicas, interleuquina, algunas hormonas, que al entrar en contacto con algunos receptores de las células pluripotenciales o stem cell, ¿no? Les permite seguir diferenciándose, ¿no? Y proliferando dentro de la médula ósea. De tal manera que en una primera fase, como ustedes podrán ver acá en el cuadro, observen, solamente hay dos grandes grupos bien diferenciados. Tenemos la unidad formadora de colonias, eh, granulocítica, eritrocítica, mielomonocítica, ¿no? Y la otra está constituida por los progenitores linfoideos. A su turno, cada una de estas dos grandes colonias o unidades formadoras de colonias también van a entrar en contacto con otras sustancias. Ya aquí en este caso se llaman citoquinas, siguen habiendo hormonas, ¿no? Y algunas sustancias biológicas que al contacto con los receptores, que ya son distintos a los del stem cell, aquí en este caso ya son
progenitores mucho más diferenciados, por lo tanto expresan proteínas de superficie que al entrar en contacto con las citoquinas o las hormonas siguen su proceso de diferenciación, ¿no? Eh, de tal manera que los eritrocitos van a seguir una vía de desarrollo y proliferación también. Los megacariocitos, que son los que van a finalmente producir las plaquetas, también siguen otra vía de desarrollo distinta, ¿no? Los granulocitos también, y en este caso es importante recordar que hay solamente dos grandes estirpes. Acá, en este caso, en los granulocitos, la serie neutrofílica y la serie monocítica. ¿Ya? Eh, por último, los eosinófilos, los basófilos también siguen otras vías de desarrollo independientes cada uno, que a partir de determinados progenitores van a dar origen ya a los basófilos o a los eosinófilos respectivamente. Los linfocitos también siguen otra vía, pero con una precisión que es importante hacerlo. Conforme van desarrollándose los linfocitos progenitores, unos van a seguir desarrollándose en el timo, otros van a seguir desarrollándose en los ganglios linfáticos, ¿no? E incluso en la médula ósea también, ¿no? Entonces, los que se desarrollan en el timo van a dar origen a los linfocitos T, y los que desarrollan los ganglios linfáticos o en médula ósea, linfocitos B, cada uno con funciones bien específicas también, ¿no? Todo esto que le estoy hablando en relación a los linfocitos es también una forma de diferenciación y proliferación linfocítica, pero que sucede en médula ósea, ¿ya? Recordar esto, porque anteriormente, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del proceso inflamatorio, eh, habíamos dicho de que los linfocitos también, después que llegan a su maduración, siguen un proceso de diferenciación, pero en este caso dependiente de antígeno. En este caso no depende de ningún antígeno. En médula ósea, los linfocitos proliferan a partir de una célula muy primitiva, ¿ya? Un progenitor linfoide, ¿ya? Que conforme va evolucionando pasa a convertirse en linfoblasto, de linfoblasto a un prolinfocito, y de prolinfocito a un linfocito todavía no estimulado, pero que sigue el proceso que les mencioné de desarrollo en el timo o en eh, el ganglio linfático. Bien, entonces esto es importante también conocerlo. Aquí está con mejor precisión, observen ustedes cómo la célula stem cell tiene sus receptores, ¿no? De membrana que pueden encontrar en contacto con algunos factores de desarrollo o moléculas de adhesión que le va a permitir finalmente diferenciarse las células hijas de la célula madre en progenitores, dos progenitores, progenitores linfoides o progenitores mieloides, ¿no? Entonces, esta parte es importante que lo dominen porque muchos trastornos relacionados con eh, problemas carenciales en las anemias o en la serie blanca, las leucemias, tienen origen en defectos a estos niveles, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, esto es lo mismo, solamente que es un esquema ya un poco más sofisticado en donde menciona el conjunto de interleuquinas que intervienen en este proceso de diferenciación dentro de la médula ósea. Bien, para el caso que nos ocupa en este caso, vamos a hablar de cómo el proceso de proliferación ya en el adulto de los glóbulos rojos surge a partir de la secreción de la eritropoyetina, cuyo punto de partida son un conjunto de células que se encuentran a nivel del renal, el tejido renal, ¿no? Y que contienen algunos sensores de oxígeno, ¿no? Esta parte también es importante que lo recuerden, porque esto nos va a explicar cómo es posible que los glóbulos rojos comiencen a proliferar cuando el paciente está anémico, por ejemplo, ¿no? O cuando hay una pérdida aguda de sangre. Entonces hay un proceso de estimulación. Bien, ustedes saben que a nivel de la nefrona hay un aparato yuxtaglomerular en la cual un grupo de células contienen estos receptores de oxígeno, ¿no? Que cuando detectan la disminución
de la presión de oxígeno en sangre circulante, inmediatamente comienzan a secretar eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a estimular las unidades formadas de colonias eritrocíticas tardías y las unidades formadas de colonias eritrocíticas ya mucho más maduras, así como a los normoblastos. De tal manera que comienzan su proceso de mitosis, de proliferación, ¿no? De tal manera que están en condiciones de entrar a la circulación ya como células o glóbulos rojos maduros. Bien, entramos ahora al tema de la definición de anemia. Bien, anteriormente, desde el punto de vista operativo, se consideraba la anemia como una disminución en la cantidad de glóbulos rojos, de hematocrito o de concentración de hemoglobina en sangre. Sin embargo, este concepto cayó un poco en cuestionamiento debido a que no se había estandarizado qué condiciones se podía llamar anemia cuando un paciente está en la altura o cuando un paciente está a nivel del mar, porque con decir 12 gramos de hemoglobina a nivel del mar no es tan severa el cuadro clínico que pueda presentar el paciente si se encontrara a 4.000 metros de altura, en donde sí entraría con alguna signología propia de la hipoxia, ¿no? Entonces, esta definición cayó en desuso para pasar a una con mayor criterio fisiopatológico, ¿no? En la cual eh, se establece que la anemia no es sino la reducción de la capacidad transportadora de oxígeno a cuenta de los glóbulos rojos, o sea, en la sangre, ¿ya? Si hay menor glóbulo rojo transportando oxígeno, se va a definir entonces ya como paciente en anemia. Bien, acá también es importante recordar algunos conceptos, ¿no? Que cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno, ¿ya? Entonces, si consideramos que 20 mililitros de oxígeno están contenidos por cada decilitro de sangre, ¿no? Y con un débito cardíaco de 5.000 mililitros por minuto, entonces el transporte de oxígeno a los tejidos es aproximadamente de 1.000 mililitros por minuto, ¿no? Que viene a ser el equivalente a la cuarta parte realmente de lo que nuestro organismo ha capturado en cuanto a oxígeno, ¿no? Precisamente por la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina, si uno analiza bien desde el punto de vista de la evolución de mamíferos o de vertebrados, o también de reptiles, peces, batracios, la hemoglobina viene a ser una estructura mucho más evolucionada comparado con lo que contienen las demás especies que les he mencionado. ¿Esto qué permite? Permite un uso mucho más eficiente en el oxígeno capturado por la hemoglobina. Si no existiera la hemoglobina, de repente mucho de los oxígeno capturado para nuestro organismo se perdería en el mismo proceso de transporte, ¿no? Y por lo tanto llegaría poco oxígeno a los tejidos, ¿no? Con, digamos, un trabajo mayor realizado. Pero en este caso no es así. La hemoglobina permite eh, capturar por cuenta de la hemoglobina, por su estructura misma, una buena cantidad de oxígeno, de tal manera que solamente la cuarta parte va a ser proporcionada a los tejidos, quedando 2/3 en situación de reserva, lo que le permite mantener pues, situaciones de estrés, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver acá, el requerimiento de de los tejidos de oxígeno es alrededor de 150 mililitros, ¿no? Eh, la disminución de la presión de oxígeno ya a nivel venoso pasa de 100 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? El, la situación en cuando nuestro organismo comienza a consumir más del 25% va a inducir a una serie de mecanismos que se puede considerar como ajuste compensatorio en el aporte de sangre y oxígeno a los tejidos, ¿no? Esto con el fin de evitar una hipoxia tisular destructiva. Para que tengan el ejemplo, ¿no? Miren el cuadro
superior, normalmente la presión de oxígeno en sangre es 100 mililitros. Después que ha atravesado los capilares, llega a la vena, llega con una presión de oxígeno de 40 mililitros de mercurio. Lo que significa que se ha consumido oxígeno y tenemos una reserva todavía ya en sangre venosa, ¿no? ¿Qué pasaría si se consumen los 100 mililitros de oxígeno? No habría ni una reserva, ¿no? Como ves en el cuadro inferior. Esto implica que ya empiezan una serie de mecanismos compensatorios a fin de tener siempre alguna reserva para situaciones de estrés. Bien, los ajustes compensatorios en la anemia, ¿cuáles son? En primer lugar, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cómo así este mecanismo entra en acción? Lo que sucede es que nuestro organismo tiene un conjunto de moléculas que participan en el metabolismo de la célula del glóbulo rojo. Es un mecanismo propio del glóbulo rojo que, como ustedes saben, tiene un promedio de vida de alrededor de 120 días, ¿no? Eh, no tiene núcleo, ¿no? Por lo tanto, un conjunto de funciones tiene que desarrollarla con dos finalidades. Primero, asegurar la solubilidad de la hemoglobina. Y segundo, la estabilidad de la membrana, que como todos sabemos mantiene pues una forma bicóncava, ¿no? Entonces esto requiere cierto gasto de energía. Bien, aquí yo les he mencionado la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye gracias a esta molécula 2,3-difosfoglicerato que comienza a aumentar, ¿ya? Comienza a aumentar. No es el único mecanismo por el cual el glóbulo rojo mantiene su forma, su función de transporte de oxígeno. Paralelamente hay otros mecanismos que es importante recordarles también, que de un modo muy indirecto tiene que ver con muchos tipos de anemia que presenta o puede presentar el individuo, ¿no? Eh, en primer lugar tenemos la vía de Eden-Meyerhof. En la vía de Eden-Meyerhof es un mecanismo por el cual la hemoglobina, por medio de una glucólisis anaerobia, comienza a producir ATP, que le va a proporcionar esa energía que les había mencionado para mantener estable la membrana del glóbulo rojo, ¿no? La otra vía, que también es importante recordar, es la vía de la reductasa de la hemoglobina. ¿Cuál es su función de esta vía de la reductasa de la hemoglobina? Es mantener el hierro en su forma ferrosa, ¿ya? Esta vía eh, también requiere de cierto nivel de aporte de energía, ¿no? De tal manera que el ion ferroso está siempre presente en la hemoglobina con la finalidad siguiente, que cuando está circulando en los capilares pulmonares a nivel del alveolo, ¿no? La mayor concentración de oxígeno que se encuentra en el alveolo ingresa inmediatamente a los glóbulos rojos, ¿no? Por esa estructura ferrosa el hierro. Y cuando llega a circular a nivel de tejidos, ¿no? Este oxígeno es liberado para que lo puedan usar los, los tejidos, ¿no? Pero esto es gracias a la vía de la llamada reductasa de la hemoglobina. Y como ustedes podrán ver, este mecanismo opera en sincronización con el 2,3-difosfoglicerato, que lo vamos a ver más adelante. Eh, Después hay otra vía, ¿no?, que mantiene estable la membrana para contrarrestar la acción de los oxidantes, producto del metabolismo celular de células circunvecinas, ¿no? Eh, es la llamada vía del fosfogluconato, ¿no? Esta vía, en cierto modo, permite que los agentes peroxidantes
no dañen la membrana del glóbulo rojo. Y por último, tenemos la vía de eh, Lambert-Rapaport, que es precisamente la que nos trae como punto de referencia en relación al metabolismo celular en el tema relacionado con la anemia, que como ustedes observan en el cuadro, es la que permite disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel tisular. ¿Ya? Y esto tiene una explicación. Si una molécula de hemoglobina captura 4 moléculas de oxígeno, ahora imagínense las millones de hemoglobinas que están en un glóbulo rojo, ¿no? ¿Cuántas moléculas tendrán listas para entregar a los tejidos? Ya hemos mencionado que en cada pasaje solamente entrega una molécula de las 4, ¿no? Cuando el paciente por un motivo hay una disminución de la presión de oxígeno a nivel tisular, ¿no? A nivel de tejidos, entonces se comienza a incrementar el 2,3-difosfoglicerato, o sea, la vía de Lambert-Rapaport comienza a manifestarse. ¿Qué hace el 2,3-difosfoglicerato? Compite con la hemoglobina por su afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Entonces, le quita el oxígeno a la hemoglobina para en esas condiciones traspasárselo a las células que lo van a usar para su metabolismo, ¿no? Bien, entonces recordar pues estas 4 vías del metabolismo celular del glóbulo rojo, ¿no? Otro mecanismo compensatorio que es necesario que te recuerden es el incremento de la perfusión tisular. ¿Cómo se incrementa esto? En primer lugar, van a aparecer capilares que no eran usados para la circulación y se comienzan a abrir, ¿no? Por lo tanto, se redistribuye el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la piel, riñón, lecho mesentérico, ilíaco, ¿hacia dónde? Hacia los órganos de la economía más importantes, miocardio, cerebro, músculo, ¿no? Otro mecanismo, incremento del débito cardíaco. Generalmente cuando la hemoglobina baja por debajo de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, se incrementa el débito cardíaco, ¿no? Incremento de la función pulmonar. Bueno, en este caso podemos llamar que esta función pulmonar desempeña un papel de modulador, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando comienza a hiperventilar el paciente, obviamente que comienza a eliminar más CO2, ¿no? Y entonces es posible que comience a formarse lo que podríamos llamar una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria va a inducir a que el pH también se exprese como una alcalemia. Y esta precisamente es la que va a neutralizar al 2,3-difosfoglicerato. Si el 2,3-difosfoglicerato se encuentra en un ambiente ácido, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero si encuentra un medio alcalino, va a aumentar más bien la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, en un paciente anémico no conviene esta función. Por eso dice que esta función pulmonar de hiperventilación es más que todo una función moduladora, ¿no? Para que no se incremente el pH ácido, ¿no? Y se mantenga en niveles de neutralización. Además, existe también el incremento en la producción de glóbulos rojos, gracias a que al incremento de la eritropoyetina, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se va a demostrar la existencia de incremento de glóbulos rojos? Por la existencia de un incremento de reticulocitos. Bien. Por otra parte, es importante considerar que no hay disminución en el consumo de oxígeno, ¿no? Se podría pensar que el organismo, en un afán de asegurar oxígeno para los tejidos, va a propiciar una disminución del oxígeno en otras áreas, pero no, no hay, no. De hecho, la hiperactividad cardíaca y pulmonar está incrementando el consumo de oxígeno. La hipoxia tisular no corregida, en este caso, ¿a qué va a conducir? A un ajuste cardiovascular y eritropoyético. También es importante recordarlo, ¿no? Eh,
Aparte de los mecanismos compensatorios, también es importante las manifestaciones clínicas de la anemia. Las manifestaciones clínicas de la anemia más importantes, originada como mecanismo de compensación. Bueno, la palidez, esa es la clásica, ¿no? Todo el mundo sabe, paciente pálido, paciente anémico, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Lo que habíamos mencionado, redistribución del flujo desde la piel, ¿no? Va a haber taquicardia, pulsatilidad aumentada, soplos funcionales, tinitos, por hiperactividad cardíaca. Disnea a medianos esfuerzos o pequeños esfuerzos, ortotonía ocasional, sobre todo cuando ha habido grandes volúmenes de pérdida. Y en este caso, por aumento de la función pulmonar. Sensibilidad o dolor de huesos hematopoyéticos cuando hay una eritropoiesis compensatoria, ¿no? Entonces comienza a ver, te sabes si la médula si está hiperactiva formando glóbulos rojos, es probable que eso se exprese con una sensibilidad o incremento de sensibilidad o dolor en los huesos, ¿no? Bien, aquellas otras manifestaciones clínicas relacionadas con hipoxia tisular. Bueno, en el nivel de muscular, angina de pecho, claudicación intermitente, paciente habla y manifiesta que tiene calambres nocturnos, no puede caminar muy rápido porque se agarrotan los músculos, dice, ¿no? Fatigabilidad. Eh, eh, a nivel del sensorio, hay, bueno, hay cefalea, dolor de cabeza, falta de concentración, una sensación de languidez, ¿no? En otros órganos o sistemas también se puede encontrar relacionadas siempre con hipoxia tisular. A nivel de endometrio, las pacientes manifiestan que no hay menstruación, ¿no? Eh, entonces hay una menorrea ahí debido a pérdidas incrementadas de volumen sanguíneo. Bueno, aquí está la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico de las anemias, ¿no? Hay anemias hipoproliferativas en la cual la médula es incapaz de producir una respuesta apropiada al grado de anemia, ¿no? En otras palabras, la médula ósea es incapaz de producir nuevos glóbulos rojos, pero hay que recordar que los glóbulos rojos también van desapareciendo, hay que reponerlos. Si en un día yo pierdo 100.000 glóbulos rojos, tengo que reponer esos 100.000 glóbulos rojos. Si repongo 50.000, 40.000, obviamente que estoy produciendo menos de lo que se perdió. Y en un determinado momento, esto se va a expresar como anemia, ¿no? Por otra parte, la otra clasificación, aumento en la destrucción o pérdida de glóbulos rojos. En este caso, la médula ósea sí conserva su capacidad eritropoyética, no está alterada. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones. Eh, aumento de destrucción, estamos hablando de hemólisis. Ahora, ¿por qué puede haber hemólisis? De repente estamos ante defectos intracorpusculares. Puede haber, y son muy mencionados en la literatura. El glóbulo rojo ha venido con falla de fábrica. En la médula ósea se han producido glóbulos rojos defectuosos. Acuérdense que el glóbulo rojo tiene tres estructuras básicas que hay que recordar. Tenemos una membrana, ¿ya? Tenemos un contenido dentro de ese glóbulo rojo que se llama la hemoglobina. Hay alrededor de 400 millones por cada glóbulo rojo de hemoglobina, moléculas de hemoglobina, ¿no? Puede haber defectos ahí. Otro defecto intracorpuscular es el metabolismo celular. La deshidrogenasa láctica, por ejemplo, puede haber un defecto a ese nivel, es uno de ellos, y que puede afectar en el incremento en la destrucción del glóbulo rojo. En cuanto a los defectos extracorpusculares, bueno, se refiere básicamente a la circulación periférica, ¿ya? El glóbulo rojo sale normal, no tiene ni un defecto, pero se encuentra con un medio adverso, ¿ya? Se encuentra con un medio adverso y facilita también entonces el proceso hemolítico. ¿Cómo se expresa entonces este proceso hemolítico? Debido a fallas extracorpusculares.
Una de ellas, por ejemplo, depósitos de fibrina, depósitos de inmunocomplejos circulantes en vasos de pequeño calibre. Cuando pasa la circulación sanguínea por esos lugares que contienen estos depósitos de fibrina, inmunocomplejos circulantes, ¿qué va a suceder? Que el flujo, que normalmente es un flujo laminar, se convierte en flujo turbulento, ¿ya? Entonces ahí, al volverse turbulento, los glóbulos rojos van a chocar entre sí y comienza el proceso hemolítico, si es que se destruyen mutuamente. ¿Ya? Entonces, por este defecto extracorpuscular, ¿no? Los glóbulos rojos se destruyen, ¿no? Porque encontraron en su camino un flujo turbulento, propiciado ¿por qué? Por depósitos de fibrina o inmunocomplejos circulantes. Bien, pero no solamente es el único defectos extracorpusculares, hay muchos más que tienen que ver con el empleo de fármacos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos fármacos que pueden propiciar, debido a su influencia en la estructura de la membrana, una activación del complemento y por lo tanto después su destrucción, ¿no? Son varios mecanismos. El primero siempre se ha referido al efecto apteno, en lo cual el fármaco per se no tiene esas propiedades inmunogénicas, pero basta con que se adhiera a una determinada proteína del glóbulo rojo y ese complejo es el que va a activar el complemento. También hay otro mecanismo en la cual eh, el glóbulo rojo pone o expone a algunos antígenos que se encontraban, podemos llamar así, ocultos en toda la fronda que había ahí de racimos de eh, lipoproteínas, ¿no? O también de estructuras glucoproteicas. Cuando el fármaco pone al descubierto a estas proteínas que estaban ocultas, el mecanismo inmunológico los interpreta como proteínas extrañas y comienza a producir también la activación del complemento. Por último, hay una última estructura más, ¿no? Los inmunocomplejos circulantes se adhieren a determinados receptores del glóbulo rojo. Al adherirse también estos eh, complejos inmunocirculantes estimulan todo un proceso inflamatorio, ¿no? Que les había mencionado anteriormente cuando, no sé si se acuerdan cuando hablamos a ver de la reacción de hipersensibilidad tipo 3, es casi similar, ¿no? Bien, eh, ¿qué podemos decir de las anemias por disminución en la producción? Hay un grupo de entidades clínicas que expresan la alteración, ¿no? Que sucede a nivel de stem cell. Tenemos, por ejemplo, la aplasia medular, la leucemia, los síndromes mielodiplásicos. Esto no es sino una expresión de un defecto en la proliferación y diferenciación del stem cell, ¿ya? O sea, la célula totipotencial. En cambio, cuando estamos en un caso de aplasia roja pura, o sea, solamente el glóbulo rojo comienza a disminuir en forma acelerada, en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Ustedes saben que ahí en insuficiencia renal el problema es que ya no se secreta eritropoyetina, ¿no? Y algunas enfermedades endocrinas. Todos ellos, ¿no? Van a expresar el defecto y la proliferación y el proceso de diferenciación de los progenitores de los glóbulos rojos. O sea, el grupo de células ya un poco más evolucionadas que va a dar origen al resto de estirpes celulares, ¿no? Un defecto en la síntesis de DNA. Tenemos pacientes con déficit de vitamina B12 y de folato. Pacientes que tienen esta deficiencia de vitamina B12 y folatos, ¿no? Van a expresar una anemia característica de
disminución en la síntesis de DNA. ¿Ya? Ahí estamos el caso de las anemias megaloblásticas, por ejemplo, ¿no? Cuando hay déficit de hierro o en pacientes con talasemia, el defecto se debe expresar como defecto de síntesis de hemoglobina. ¿Ya? Después tenemos otros mecanismos múltiples, ¿no? Como la anemia de enfermedades crónicas, la infiltración medular, caso de pacientes con brucelosis, anemias sideroblásticas, de algunas de las más importantes. Bueno, acá tenemos anemias por aumento de destrucción o pérdida de glóbulos rojos. Ya le mencionamos anteriormente, defectos intrínsecos. Tenemos defecto de membrana, pacientes con esferocitosis, acantocitosis. ¿Qué sucede en la esferocitosis, por ejemplo? En la esferocitosis, lo que va a suceder es que algunas proteínas o no se expresan bien o tienen alguna anomalía en su formación, ¿no? Ese es el caso de los pacientes en la cual la proteína llamada anquirina, ¿no? O la banda 3 no están bien ensambladas en la estructura del glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo, en lugar de ser una estructura bicóncava, se aparece como un esferocito redondo, ¿no? Defecto de enzima, ya les mencioné, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son pocos casos, pero sin embargo, dentro de estos pocos casos, el más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego le sigue la deficiencia de piruvatoquinas, pero es mucho más infrecuente. Alteraciones en las globinas. Ya hemos visto un caso en el primer conversatorio, ¿no? Las llamadas células falciforme, ¿no? Por hemoglobinopatía S. Presencia de hemoglobinas inestables, ¿no? Que pueden ser estructuras de otro tipo de hemoglobinas, ¿no? Puede ser hemoglobina S, no, perdón, E, O, A, ¿no? Bien. En cuanto a los defectos extrínsecos, defectos mecánicos, hay microangiopatía, prótesis, hemoglobinuria de marcha. ¿Qué significa esto? Ya le mencioné, cuando hay una estructura que se deposita en membrana, es importante prevenir, ¿no? Trastornos relacionados con este defecto, ¿no? Que comiencen los pequeños vasos un proceso de microangiopatía, ¿no? Entonces ahí es donde se comienzan a hacer estos depósitos de estructura que deben ser eliminados por el riñón y puede dar origen a estas microangiopatías, ¿ya? Hemoglobinuria de la marcha, por ejemplo, también. Defectos químicos o físicos, hemólisis por drogas, venenos, ¿no? Infecciones, malaria, bartonellosis, septicemia, clostridium, anemias de tipo inmunológico, presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser propios, entonces estamos hablando de una autoinmunidad, o pueden ser extraños, extraños porque la paciente estuvo sometida a transfusiones masivas. Entonces estamos hablando de una respuesta aloinmune, ¿no? También puede suceder en las gestantes cuando tienen incompatibilidad feto-madre. El feto tiene un antígeno que no tiene la madre en su glóbulo rojo. Entonces ahí es donde cuando el glóbulo rojo pasa a la circulación materna se genera un anticuerpo. Y a su vez este anticuerpo puede pasar libremente por la barrera placentaria. Bien. Hiperreactividad monocítico macrófago. Bueno, cuando hay hiperesplenismo, los macrófagos están hiperactivos, ¿no? ¿Y qué va a suceder con esta hiperactividad? Cuando se encuentran con glóbulos rojos que están transportando anticuerpos, porque el glóbulo rojo también tiene una función adicional, transportar anticuerpos hacia el vaso. En este proceso, los macrófagos, en un intento de limpiar a ese eritrocito de proteínas extrañas, la extraen, pero también se llevan pedazos de membrana del glóbulo rojo, ¿no? Entonces es una señal de hiperreactividad del sistema mononuclear fagocítico. Por último tenemos las pérdidas de sangre, ¿no? Pueden ser crónicas o agudas.
hemorragia aguda o hemorragia crónica. Bien, desde el punto de vista morfológico, es importante recordar también algunas características de las anemias. Recordar, por ejemplo, que el volumen corpuscular medio del glóbulo rojo está alrededor de 85 a 95 femtolitros. Pero cuando está por debajo de 85 femtolitros, estamos hablando de anemias microcíticas. Y esto es frecuente por síntesis deficiente de hemoglobina. ¿Cuáles son estos casos? Deficiencia de hierro, anemia de enfermedades crónicas. Recordar, las enfermedades crónicas también me llevan a una anemia de tipo microcítica. Defecto en síntesis de globina, caso talasemia. O de síntesis del núcleo N, anemia sideroblástica. En cambio, las anemias macrocíticas, estamos hablando a aquellas que tienen mayor de 115 femtolitros de volumen corpuscular medio. Y si la anemia es megaloblástica, es menor a 115 femtolitros, ¿no? Y en este caso se debe a deficiencia de folato o vitamina B2. Enfermedades hepáticas, alcoholismo, algunas anemias refractarias y la llamada el síndrome mielodiplásico. Anemias normocíticas, aquellas que tienen un volumen normal que oscila entre 85 y 95 femtolitros. Bueno, está normal, pero está anémico el paciente. Casos tipos son las anemias aplásicas, las anemias hemolíticas, en donde todavía no hay grandes cantidades de reticulocitos, y también en algunas etapas tempranas de cualquiera de las anemias anteriores que hemos mencionado, ¿no? Donde todavía no se van a manifestar las características muy peculiares de estos casos. Bien, en este punto es importante recordar cuáles son las pruebas de laboratorio que me van a ayudar entonces a estudiar una anemia. No solamente la parte morfológica, ¿ya? Es un conjunto de estudios que lo podemos llamar de orientación. La primera prueba de laboratorio que me puede llevar a aproximarme a un diagnóstico es el estudio del frotis sanguíneo, ¿ya? En el estudio del frotis sanguíneo, la información que nos da ya no solamente es un tema cuantitativo, sino de tipo cualitativo, ¿no? Hay anisocitosis, hay poliquilocitosis, ¿no? Y estos poliquilocitos, ¿qué son? Fragmentos de ferocitos, la llamada célula trial blanco, células en lágrimas, trepanocitos. Si esto fuera, ya tenemos el diagnóstico, ¿ya? Pero si no es así, es importante de todas maneras leerlo, ¿no? Por ejemplo, fragmentación, ya estamos hablando de una anemia hemolítica por depósito de tipo mecánico. Eferocitos, ya estamos hablando de un glóbulo rojo de tipo esférico debido a trastornos de la proteína llamada anquirina. Células Target Cell o células trial blanco, ya aquí estamos hablando de eh, pacientes con talasemia. Células en lágrima. Células en lágrima, lo único que me está diciendo es que hay una presión intensa dentro de médula ósea que los elementos formes con la justa pueden salir. Entonces como que a nivel de la puerta se atascan un poco y entonces aparece como si fuera una lágrima, ¿no? Un glóbulo rojo a la cabeza, digamos, y en la cola como una especie de elongación, ¿no? Bueno, drepanocito ya sabemos, ya pues es de la anemia falciforme, ¿no? Ese ya lo hicieron en la clase anterior, la práctica. Bien. Bueno, también nos puede proporcionar la hipocromía. La hipocromía no es sino una forma de medir cuánta hemoglobina hay dentro de cada glóbulo rojo, ¿ya? Generalmente hay una disminución también de la hemoglobina globular y se confirma por la disminución de la concentración de hemoglobina. Otra, otro dato que me puede dar el análisis de estudio periférico.
Presencia de eritroblastos. Solamente en el recién nacido uno puede ver eritroblastos. Y eso, en números hasta 200, no más. En los adultos ya no se ve eritroblastos. Si lo vemos, ya, esa es una señal de alarma. Neutrófilos hipersegmentados. Normalmente los neutrófilos tienen entre 4 a 5 segmentos, ¿no? No son varios núcleos, ¿eh? Son segmentos del mismo núcleo. Pero 6, 6, 7 hipersegmentados, ya estamos hablando de megaloblastosis. Pues. Cuerpo de Howell, bueno, esto se nota en las pacientes que han sido operados del vaso. Son estructuras que no son sino rezagos del uso acromático. El punteado basófilo, bueno, lo único que me está indicando es intoxicación por plomo. Organización de los glóbulos rojos en pila de monedas, ORLOC. Bueno, normalmente los glóbulos rojos están dispersos aleatoriamente unos de otros, pero cuando se observan estructuras en pila de monedas, significa que los glóbulos rojos se han organizado. ¿Ya? En este caso, hay que sospechar mieloma múltiple o presencia de glioaglutininas. ¿Ya? Entonces, es importante hacer primero el estudio de frotodilamina periférica, una vez que sospechemos un paciente anémico. La otra prueba de laboratorio es el recuento de reticulocitos. ¿Ya? Después, adicionalmente, vienen las pruebas bioquímicas. La prueba bioquímica nos puede dar una disminución de la deshidrogenasa láctica. Ujú. Una disminución de la aptoglobina. Un incremento de la bilirrubina indirecta. ¿No? Entonces, como ustedes podrán ver, también el estudio bioquímico es importante. Bien. Entonces tenemos el estudio de frotodilamina periférica, tenemos el estudio de recuento de reticulocitos, un estudio también de tipo bioquímico, ¿no? Bueno, solamente para recordar esto del metabolismo del hierro. La transferrina transporta 1 miligramo de hierro, ¿no? Producto del metabolismo interior, ¿no? Eh, gran parte de este hierro transportado va hacia los macrófagos o hacia la médula eritroblástica, ¿ya? Los hepatocitos solamente van a recibir alrededor de 3 miligramos y pueden eliminar hasta 5 miligramos, ¿no? de hierro. Otros parénquimos alrededor de 2 miligramos, ¿no? Y de vuelta, tanto como absorción como, digamos, eliminación. Es importante saber que la médula eritroblástica aporta, o mejor dicho, recibe de la transferrina alrededor de 24 miligramos de hierro. De los cuales 17 se va a perder entregándolos a los glóbulos rojos. ¿Ya? El hierro. El resto viene a ser eh, sustancia que se degrada. Bueno, acá es lo mismo que lo que les he mencionado, ¿no? Su utilización. Causa de deficiencia de hierro. Solamente pueden haber dos grandes grupos. Uno, cuando se incrementan los requerimientos, ¿no? Y dos, cuando disminuye el aporte. Ojo, incremento de requerimiento. ¿Cuándo hay incremento de requerimientos? Cuando el paciente comienza a perder sangre. ¿Ya? Por cualquier vía, gastrointestinal, genitourinario, respiratorio. Paciente que dona mucha sangre, por ejemplo, ¿no? 6 veces, 7, 8 veces al año, por ejemplo, ¿no? Esos vampiros, por ejemplo, tienen esa característica. Entonces, ellos van a necesitar requerir hierro, un suplemento de hierro. Si no se lo das, comienza a hacer anemia. En la fase de crecimiento,
el niño también va a necesitar hierro. Entonces, también podemos decir que aumenta su requerimiento. El embarazo y la lactancia, de igual manera, ya recordar. Y en relación del aporte, ¿cómo así puede caer el aporte de hierro? Primero, cuando la dieta sea pobre en hierro. Dos, cuando haya disminución en la absorción de nutrientes. El síndrome de mala absorción, por ejemplo, ¿no? O caso de cirugía gástrica, ¿no? Se les ha resecado parte de la mucosa gástrica y por lo tanto disminuye la superficie de absorción de este componente, de este nutriente, el hierro. Mire, el hierro es, como habíamos visto, transportado, ¿no? Por los macrófagos hacia la médula ósea, ¿no? Cuando comienza a haber déficit de hierro, hay tres fases bien características en la anemia, antes de que aparezca la anemia. Hay una fase llamada depleción de depósitos, ¿ya? Esa fase, si continúa el proceso de pérdida de hierro, entramos a una segunda fase, la fase de eritropoyesis deficitaria en hierro. Y la última fase ya es anemia, pues, ¿no? Entonces ustedes podrán ver acá esta columna azul, observen la columna azul, estos son los valores normales. Por ejemplo, los depósitos de hierro están normales. Transferrina, o la capacidad de fijación de hierro tisular, el valor está alrededor de 330 más menos 30. La ferritina, que es un reactante de fase 1 negativo, que retiene el hierro del plasma. En este caso, está alrededor, en términos normales, de 100 microgramos por litro más menos 60. Bueno, los receptores de transferina también están presentes, ¿no? Alrededor de 5.5 más menos 1.5. El hierro plasmático, 115 microgramos por decilitro. Porcentaje de saturación de transferrina, de 35 más menos 15. Sideroblastos, o sea, precursores que cargan hierro, ¿no? Un porcentaje de alrededor de 40-60% en médula ósea. La presencia de protoporfirina, microgramos por decilitro de glóbulo rojo, alrededor de 30 microgramos. Bueno, esta protoporfirina eritrocitaria lo único que asegura es que haya glóbulos rojos con posibilidades de poder proliferar, ¿no? Para lo cual necesitan pues, tener eh, elementos que van a ayudar a la formación de la hemoglobina, ¿no? Hasta aquí el glóbulo rojo es normal, como habíamos dicho. Pero observen ustedes, mire la columna de depleción de depósitos. La transferina todavía se mantiene normal, pero la ferritina sí ha caído, ¿ya? Es la primera en manifestarse. La ferritina es menor de 25. El receptor de transferina todavía se mantiene igual. El hierro plasmático también ha disminuido. La saturación de transferrina también ligeramente disminuida de 25 a 30. La protoporfirina eritrocitaria se mantiene en los mismos valores. También el glóbulo rojo se mantiene en valores normales. Hasta ahí no se está observando una anemia, pero sí ya están cayendo, miren, ¿no? Los valores como la ferritina, está cayendo el fierro plasmático, está cayendo la saturación de transferrina, ¿no? Luego sigue el siguiente periodo que los había manifestado, la eritropoyesis deficitaria en hierro. Miren en este caso cómo la transferina aumenta, de 330 pasó a 390, ¿no? En cambio la ferritina sigue cayendo. Los receptores de transferina siguen incrementándose. El hierro plasmático también muestra una caída, sigue cayendo.
Saturación de transferrina cae también, menos 15. Sideroblastos en porcentaje ya en esta fase han disminuido. La protoporfirina, observen cómo ha levantado 100 microgramos por decilitro en glóbulos rojos. El glóbulo rojo, obsérvense cómo todavía sigue siendo normal en la eritropoiesis por deficiencia de hierro. Y aquí es donde aparece una tercera fase en la deficiencia de hierro, caracterizado por anemia. En este caso, miren, observa la transferina cómo sigue aumentando. La ferritina sigue disminuyendo. ¿No? Observen ustedes acá el hierro plasmático, alrededor de 40 microgramos por decilitro. El porcentaje de saturación de transferrina que mide el hierro plasmático versus la, eh, la transferrina. Observen cómo sigue cayendo, ya está en menos 10. Sideroblastos en porcentaje menos 10. La protoporfirina eritrocitaria aumenta al doble, 200. Y recién acá observen, miren el glóbulo rojo, ¿eh? Comienza ya a observarse microcitosis e hipocromía. Bueno, entonces recordar estos valores, no tanto valor, pero sí la tendencia, ¿no? Las tres fases: depresión de depósitos, eritropoiesis, deficiencia de hierro y por último la anemia. ¿Ya? Hay que hacer una precisión en relación a las enfermedades crónicas. ¿Por qué hacen anemia este tipo de pacientes? Generalmente la anemia es de leve a moderada. Va asociado siempre a procesos inflamatorios crónicos, enfermedades infecciosas crónicas, trastornos tumorales crónicos. El paciente arranca de una anemia normocítica normocrómica a una microcítica hipocrómica. ¿Por qué se caracterizan las anemias por enfermedades crónicas? Hay un leve acortamiento en la sobrevivencia de glóbulos rojos. Hay alteración del metabolismo del hierro. Esto lo vamos a ver cuando comparemos los cuadros que se observan en las anemias crónicas en relación al metabolismo de hierro, comparado con las anemias por déficit de hierro. Son distintos, pero ambos tienen una expresión característica que no hay que confundirla. Bueno, por último hay una respuesta eritropoyética compensadora que está disminuida. Entonces, ¿qué significa todo esto lo que estoy mencionando? Miren, en pacientes que tienen procesos crónicos, el defecto fundamental se debe a la presencia de restantes de fase agudo. ¿Ya? En cambio, comienza a disminuir los restantes de fase agudo tipo transferrina, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar que la transferrina no está transportando todo el hierro, ¿no? Eh, Aquí es necesario hacer una precisión. Los macrófagos, los neutrófilos, secretan una sustancia llamada lactoferrina. Pero en este caso, repito, esta lactoferrina compite con la transferrina por su afinidad para el hierro. ¿Ya? Entonces la lactoferrina le puede quitar a la transferrina el hierro que está transportando. El poco hierro que está transportando la transferrina, se lo quita a la lactoferrina. Y si bien es cierto, tiene mayor afinidad por el hierro que la transferrina, también es cierto que no hay receptores para que capten este hierro que está transportando la lactoferrina. ¿Ya? Y entonces vuelve a los macrófagos. ¿No?
Recordad que la transferina entonces es una proteína de fase aguda negativa. En proceso crónico disminuye, más bien en lugar de aumentar, disminuye. ¿Ya? Bien. En cuanto a la respuesta compensadora, disminuida, al parecer, el interleuquina 1, el factor necrótico tumoral alfa, interfiere en la producción de eritropoyetina por el riñón en respuesta a una hipoxia. Perdón. Miren, esto es lo que sucede cuando se compara el metabolismo de hierro en anemias por enfermedades crónicas. Habíamos dicho cómo, por ejemplo, la transferina comienza progresivamente a aumentar su valor, ¿no? De 330 llega a 410. Pero esa es anemia por déficit de hierro. En cambio, la anemia por enfermedades crónicas más bien disminuye un poco. De 330 pasa a 200. La ferritina plasmática aumenta en enfermedades crónicas. En cambio, disminuye en la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ya? El hierro plasmático, observen cómo la anemia por deficiencia de hierro está en menos 40. En cambio, en enfermedades crónicas está en menos 60. Lo que sucede aquí, que el hierro se ha ido acumulando en el hígado, en el músculo. Bueno, los sideroblastos se mantienen de 10 a 20, ¿no? Y el glóbulo rojo en un comienzo es normal, pero después llega a una anemia microcítica hipocrómica. Observen, mientras que acá hay algunos valores que aumentan, en este caso observen cómo más bien disminuye, ¿no? Cuando este aumenta, por ejemplo, acá la transferrina en déficit de hierro, en cambio acá se mantiene alrededor de 200, muy poco, ¿no? La ferritina en la anemia por déficit de hierro está menor de 10, acá está mayor de 120, porque la ferritina es un reactante de fase agudo positivo. Bueno, en la anemia megaloblástica, ya he dicho que la anemia megaloblástica es por déficit de vitamina B12, ¿no? De ácido fólico. En este caso, los glóbulos rojos son grandes, ¿no? Pasan más allá de 115 femtolitros. El defecto que explica todo este mecanismo está en la síntesis del DNA, ¿ya? Como no existen ácido fólico ni vitamina B12, entonces la síntesis del DNA se va prolongando, se va postergando. Entonces, normalmente el ciclo celular, sobre todo la fase G0, eh, se acorta para favorecer la fase S del ciclo, ¿no? Que comienza a alargarse. ¿Ya? Bien. Desde el punto de vista morfológico encontramos un paciente que refleja una sincronía de maduración, núcleo citoplasma. ¿Ya? El núcleo prácticamente ya está envejecido, mientras que el citoplasma todavía está dividiéndose. Hay gran tamaño celular. Hay precursores granulocíticos gigantes, neutrófilos en hipersegmentación, médula ósea hipercelular. Como ustedes podrán ver, no solamente la déficit de vitamina B12 o ácido fólico tiene que ver con glóbulos rojos y su maduración, sino también con las otras estirpes o series celulares, como la serie blanca, la serie granulocítica, que también sufren esos efectos. ¿Ya? Recordar. Hipersegmentación en granulocitos, que son gigantes. Bueno, aquí están las causas de anemia megaloblástica, solo para que conozcan deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folatos, ¿no? También hay unos efectos hereditarios en la síntesis de DNA. Ya les mencioné la clasificación de hemólisis, no estamos acá repitiendo lo mismo. No, ya mencionamos ya la esferosis hereditaria, las anemias hemolíticas crónicas debidas a enzimopatías, ¿no? Tenemos la vía de Meyerhoff, conserva el valor adecuado de energía en forma de ATP, derivación de monofosfato de hexosa,
proporciona potencia reductora para proteger la hemoglobina de la médula ósea de lesiones por oxidante. La vía de Rapapaun-Leverin regula la afinidad de hemoglobina por oxígeno gracias a la producción de glucosa 2,3-difosfogliceralato. La vía de la metaglobina conserva la hemoglobina en estado reducido, en ion ferroso. Entonces, recordar esto cuando hablemos de las enzimopatías. Bueno, acá hay unas hemoglobinopatías debido a anemia hepanocítica, hemoglobinas inestables. Bueno, la eferocitosis hereditaria, como ya le hemos mencionado, aquí hay problemas de ensamblaje de algunas proteínas, ¿no? Entre ellos la epectrina, la anquirina o la manda 3, ¿no? Que precisamente impiden que el glóbulo rojo tenga esa forma característica de ser una estructura bicóncava. Va a encontrarse forma una esfera. Y cuando se forma una esfera, acuérdense que no puede pasar ese cribado que hay en vaso. Entonces vienen los macrófagos y posiblemente lo fagociten. Bueno, en relación a las enemias hemolíticas autoinmunes, puede ser por anticuerpos calientes, también hay anticuerpos fríos. En el primer caso tenemos de síndromes linfoproliferativos, enfermedad de tejido conectivo. En cambio, cuando es por anticuerpos fríos, el tipo secundario está relacionado con síndromes linfoproliferativos o infecciones, como son el Mycoplasma pneumoniae. La hemoglobinuria paroxística a frigori generalmente está asociada a presencia de una sífilis terciaria o posinfecciosa viral. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Como repito, la clase de anemias hemolíticas vamos a continuarla en otro momento. Bueno, si no hay preguntas, entonces hemos terminado. Gracias, doctor. Ya, ok. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, no tiene por qué. Hasta la próxima.